A su nombre sea la gloria. 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 Alguien que grite gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Demos gloria a Dios. Aleluya. Ve, hermano. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, ni me traigan flores como si fuera un altar. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque con Cristo en el cielo he de estar. Ya no habrá llanto ni más dolores, pues toda lágrima Cristo enjugará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Por eso ahora que hay tiempo, hay que buscarlo. Allí está, allí lo encontrará. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque la muerte para mí no es el final, es el comienzo de una nueva vida, vida gloriosa que nunca terminará. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque recibiendo mi corona he de estar, ese gran premio que el gran Maestro a todos los fieles en el cielo les dará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a leer una porción de la palabra del Señor, mis amados. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 14, 15 y 16. Y vamos a... Demos gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Gloria al Señor Jesús. Se ha venido sintiendo una carga por la conversión de nuestros hijos. Semana tras semana, y seguramente que los que tenemos hijos que todavía no están en el Señor, todos los días estamos diciendo: Señor, estamos esperando en ti, que tú hagas la obra, que tú, Señor, extiendas tu mano y trates con ellos. Y eso me parece muy excelente, me parece muy bueno. Pero viene la otra parte, como el dicho que yo tengo: al Dios orando y con el mazo dando. Porque no es solamente oración. Esto tiene que ir acompañado de todos los ingredientes necesarios para que esto ocurra. Porque si eso fuera nada más orar, hermano,
Hombre, nos dedicaríamos ahora a cruzarnos de manos. Pero no, esto es haciendo nuestra parte. Y este tema lo iniciamos el jueves pasado, hablando acerca de cómo afrontar los diferentes problemas que a veces se suscitan dentro del hogar. Que a pesar de que tenemos a nuestro alcance tantas herramientas dentro del conocimiento secular, donde las personas pueden ir y problemas laborales, problemas de pareja, situaciones difíciles de los hijos, bueno, y que se necesita el psicólogo, y qué bueno pues tener todas estas herramientas y que podemos tenerlas en la iglesia. Pero yo quiero decirles en esta hora que el problema espiritual no se trata con psicólogos. Aquí hay que ir directamente a la palabra. Un asunto espiritual lo trata Dios. De pronto, en la vida normal, alguien que esté deprimido, que tenga un alto grado de estrés porque todavía no se ha conectado con las promesas de la palabra de Dios, pues necesitará esas ayudas. Pero los que hemos conocido la palabra de Dios, tenemos en cuenta lo siguiente. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y eso lo dice todo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, este asunto empieza en casa. Por eso el Evangelio se inició precisamente en una casa, en familia. Y fueron las primeras familias, los padres, los hijos, los que abrazaron la fe, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos creían porque tenían una forma de transmitir la palabra de Dios del uno al otro, que cuando ya el padre y la madre creían, los hijos iban con papá y mamá. Y así se estableció el Evangelio en familia. Y todavía se enseña que el Evangelio es algo personal. Hay que afrontar la persona, hay que salirle al paso y decirle que Dios le ama, que Dios quiere salvarle. Hay que enfrentarlo con la palabra, y muchos abren la puerta para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Pero empezó en casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta unidad familiar hay? Porque tenemos pensamientos dispersos en familia. Que papá y mamá son creyentes, o solamente el papá o la mamá son creyentes, pero los otros no lo son. El uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, porque esto se salió de las manos. Una época en que la familia que creía, papá llegaba con el Evangelio a la casa y hermano, el resto iba creyendo. Aún en la manera en que yo conocí el Evangelio, cuando siendo la oveja negra de la familia y andando por allá todo apartado, llegué a la casa y encontré, después de 2 años de ausencia, llegué y encontré el Evangelio en casa. Mi papá, mis hermanas, la única que faltaba era mi mamá, pero a los pocos meses ella también estaba caminando con el Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, todo comienza en casa. El texto que tenemos nos dice precisamente eso. No se enciende una luz y se mete debajo de la mesa. Antes, al contrario, se enciende la luz y se coloca encima para que alumbre ¿a quiénes? A los que están en casa. Entonces, si usted es la persona que ya creyó, usted es la persona, ¿es papá o es mamá? Ya creyó al Evangelio. ¿Qué tanta intensidad es su luz? ¿O es una vela apagada? ¿Cómo es?
Esto tiene que ver con vivir el evangelio. Esto no es decir, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. No, esto es vivir. Que el evangelio resplandezca en mí y trascienda a los demás. Para que papá y mamá o mamá y los hijos puedan ver que ese papá realmente fue transformado por el poder de la palabra. A nivel de familia, a nivel de barrio, en la manzana donde se vive, esa vida que se vive es muy importante. Yo escuché un testimonio de un hermano. Administraba una finca, tenía una finca y su vecino tenía otra. Pero resulta que el vecino era mal vecino. Y el hermano llegaba y sembraba y el otro le echaba los marranos o le echaba el ganado para que se le comiera lo que el hermano sembraba. El hermano encontraba las vacas allá, iba y las tomaba y se las llevaba. Vecinos, se le salieron las vacas. Encontraba los cerdos allá, cogía los cerdos, se los llevaba, vea, vecinos, se le salieron los cerdos. Nunca peleó con él, nunca le puso problemas, pero sí lo llevaba en oración a Dios. Y un día ese señor se puso a meditar y dijo, pero este señor, este vecino, este evangélico, no se enoja, no me pone problemas por nada. ¿Qué será lo que tiene? Yo lo veo que él es diferente. Él no me pone pelea. Y se puso a pistear y dijo, yo tengo que saber, a ver, qué es lo que él hace y a dónde va. Y un día se propuso a seguirlo y lo siguió hasta que llegó a la iglesia. Y él dijo, yo tengo que oír a ver qué es lo que este señor escucha. Y escuchando ahí la palabra del Señor, el Señor lo alcanzó. Hermano, lo que uno vive conmueve a las demás personas. Donde usted se encuentre, en cualquier lugar, en el trabajo o en la empresa, donde esté, que esa luz brille en casa primeramente y luego se extienda esa luz y que la gente entienda que usted es una persona diferente. Al nombre del Señor sea la gloria. Empecemos por allí, por alumbrar en nuestro propio hogar. Siguiendo este tema de la familia, vamos a ver si empezamos con unas diapositivas, con una pregunta. Autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Roles de género, hombre, mujer. La mujer, rol reproductivo, espacio doméstico, trabajo no remunerado, servicio y cuidado de personas, mediación, subordinación. Hombre o varón, rol productivo, espacio público, trabajo remunerado, poder y responsabilidad, autoridad, dominación. Esto lo vamos a acompañar de una escritura en Efesios capítulo 5, bendito es el nombre del Señor Jesús. Yo espero, hermano, que se conecten con esto para que entendamos la interpretación correcta y no vayan por allí como pensamientos divorciados, sino que nos conectemos con lo que ha de ser. Dice el capítulo 5, verso 21, vamos a leer unos versículos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, se nos presenta un problema en la interpretación del texto. Una interpretación común de Efesios 5, 22 y 24 es que por mandato divino, el hombre es cabeza de la mujer y del hogar, y que por tanto la mujer debe estar sujeta a él. Con ello se ha consolidado una cultura patriarcal, autoritaria. La esposa y los hijos le deben obediencia al esposo, padre, así como los fieles deben sujetarse al pastor, así como los ciudadanos deben obedecer y honrar a las autoridades civiles. Aquí sostenemos que esta interpretación patriarcal de Efesios capítulo 5, verso 22 al 24, no es bíblica por dos razones. Porque no hace justicia a todo el mensaje bíblico de equidad entre hombre y mujer. Porque hace una interpretación descontextualizada de este pasaje tergiversado, haciendo entender lo contrario al sentido original. Se ha tomado como muy, ¿cómo se dice?, muy materialmente. Y eso ha dado lugar para que se continúe con esos desmanes del hombre dentro del hogar, con eso que se llama machismo, autoridad exagerada, cuando la mujer realmente como que no encuentra, no se le da ese lugar en la iglesia. Inclusive hay algunas denominaciones que no permiten que la mujer hable en la congregación o que enseñe. Aquí vino una vez un señor, lo invitamos al culto. Él vino como una o dos ocasiones. Y en una de esas ocasiones, una mujer estaba dirigiendo y eso fue suficiente para él no volver. Porque la mujer se le priva de ese derecho. Entonces se materializa. Y vamos a ver realmente cuál es el verdadero sentido, porque aún nosotros en épocas pasadas cometimos ese error. Y puede ser que todavía se esté cometiendo. Entonces, dejemos que la palabra de Dios nos ubique en su lugar. El mensaje bíblico, equidad, hombre, mujer. Una sana regla de interpretación afirma que el mensaje de un texto en particular debe guardar armonía con el mensaje de toda la Biblia. Entonces, ¿cómo se debe interpretar Efesios capítulo 5, verso 22 al 24? Volvemos a leerlo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El propósito original en la creación, según Génesis 1, 27 y 28, no da a entender eso. Es decir, el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y la mujer, lo que Dios nos enseña en ese texto no es precisamente lo que nosotros interpretamos. Veamos el texto. Creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Los bendijo Dios, plural. Los bendijo Dios y les dijo, plural, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿A quién le dijo? A ambos. A ambos. Dios no hizo discriminación, que porque ella era mujer o porque el otro era varón. Porque Dios hizo al hombre primero y después hizo a la mujer. No. Es equidad, es justicia, es igualdad. En el dominio, en la administración de la creación, en el principio fue así. Alabado sea el nombre del Señor. En este pasaje no se habla de la diferencia de roles entre esposo y esposa. Por el contrario, se afirma que tanto el hombre como la mujer son encargados de las tareas domésticas y de reproducción, fructificad y multiplicados. Y el hombre como la mujer son encargados de la tarea de la productividad, de llenar la tierra y de gobernarla. Porque el hombre sin la mujer es nada y la mujer sin el hombre tampoco. Son un complemento perfecto. Se necesita el uno y el otro para que la especie continúe. De otra manera no se puede. Por eso estos textos lanzan un grito de protesta a los que piensan que se puede hacer de otra manera. A los que piensan que una familia se puede formar entre una mujer o entre mujeres o entre varones. Esto aquí queda claro que para que haya una familia, para que haya la multiplicación, se necesita un varón y se necesita una hembra. Y eso está representado en todo, incluyendo los seres vivos. Se necesita el macho y se necesita la hembra. De otra manera, no se puede reproducir. ¿Cuál es el problema? Desde la caída, el propósito redentor de Dios es restaurar la equidad hombre-mujer, porque el hombre por la desobediencia perdió el dominio, perdió la autoridad y la mujer fue sometida, igual que el hombre, a esclavitud. Pero resulta que en el Antiguo Testamento Dios proveyó leyes de protección de la mujer de las terribles consecuencias del sistema patriarcal. Recordemos que en el Antiguo Testamento esa ley sí existía, inclusive en los actos ceremoniales, donde las mujeres estaban aparte y las mujeres aparte. Y las mujeres no podían oficiar, no podían tomar parte en el sacerdocio, en los rituales que se hacían en el tabernáculo. Eso solamente era para varones y la mujer estaba excluida. Pero Dios es bueno. Amén. Entonces Dios, Él tiene unas enseñanzas. Aquí tenemos en Deuteronomios capítulo 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer,
no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Nótese que sale en defensa de la mujer. Porque el primer marido la despachó, encontró cosas indecentes, encontró cosas malas. Entonces hubo el divorcio. Y luego ya se casó, pero resulta que el segundo marido se murió. Entonces el primer marido quiso volverla a traer y casarse con ella, después de que la humilló, después de que fue envilecida. Entonces dice Dios, eso no se hace, así no es. A la mujer hay que respetarla. Alabanzas al nombre del Señor. Dios respaldó las decisiones de mujeres que tomaron autoridad en sus hogares, aún contradiciendo la voluntad de sus esposos. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 18 al 19. El caso de Abigail y David. Recordemos que el esposo de Abigail, un hombre malo que era riquísimo, negó darle ayuda a los hombres de David. Por lo que David se enojó y decretó que los iba a acabar a todos. Un criado puso en conocimiento a Abigail de lo que estaba pasando, y ella era una mujer entendida, una mujer sabia. Entonces ella, a escondidas de su marido, aquí encontramos esto. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido, a escondidas. Y lo que ella hizo evitó que se hubiese realizado una masacre, porque David estaba decidido a exterminar todo lo que él tenía, tanto vacas, ovejas y criados y todo. Él iba a acabar con todo. Pero ella se fue por encima de la autoridad, porque si ella va y le dice a él, dice que él era un hombre malo. Él no razonaba, con él no se podía tratar. Entonces, en ese caso, la mujer sabia edificó su casa. ¿Hay alabanzas para el Señor? Además de eso, en la Biblia, Dios levantó mujeres profetas que juzgaron a reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14 al 20. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Adbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Una mujer profetisa. Eso quería decir que Dios hablaba a través de ella. Amén. ¿Qué más? Mujeres que fueron líderes en el nivel político y civil. Capítulo 4 de Jueces, verso 4 al 6. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Una mujer gobernando y dándole órdenes a un general. Entonces, ¿a qué viene el pensamiento de que no pueden hacer nada? ¿De dónde sacaron esa idea?
Mujeres que comenzaron a reformas sociales orientadas a la liberación en pro de la igualdad socioeconómica, según Nehemías capítulo 5, verso 1 al 12. En tiempo de crisis, cuando la situación estaba grave, cuando había mucha pobreza y los impuestos estaban muy altos. Y dice, afirmó a través de los profetas con la iniquidad socioeconómica, pobres, humildes, de género, viudas, generacional, huérfanos e intercultural, extranjeros, que esa actitud es contraria a la voluntad de Dios. Es decir, no prestarles el auxilio, no escuchar sus voces, hacer que las viudas sufran, hacer que las mujeres se empobrezcan por causa de la ignorancia de los esposos. Eso va en contra de las Escrituras. En la iglesia primitiva se hace realidad el proyecto de Dios, restaurar las relaciones de equidad entre hombre y mujer. Según el propósito original de la creación, reciben los mismos dones y ministerios que los hombres. El Espíritu Santo no hace distinción de género. Volviendo a Génesis, en el principio Dios lo hizo así. Pero en la caída, es que el problema surgió ya en el capítulo 3 del libro de Génesis. Dios le dice a la mujer, por cuanto esto hiciste, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y él, allí está el asunto. Y él se enseñoreará de ti. Pero eso fue después. Esas son consecuencias de la desobediencia, de la caída del hombre. Problemas del pecado. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Espinos y cardos te producirá todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Para quién? Para tus hijos. Hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces se establece. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué le quiso decir Dios al hombre y qué le quiso decir Dios a la mujer en ese sentido? Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Avanzando en esto para dar claridad al asunto, el apóstol Pablo puede decir que en la comunidad del reino se superan las relaciones patriarcales entre hombre y mujer. Porque cuando Dios hace la redención, no lo hizo solo para el hombre. En la redención incluyó a la mujer. Podría tener preferencia. ¿Por qué? Porque Él no vino a salvar la parte física, sino lo que había adentro, que es el alma. El alma de la mujer, el alma del hombre. Lo que Dios colocó dentro de ella, que colocó dentro de Él. Entonces, en Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí nos ve el Señor no como hombres y mujeres. Dios nos mira aquí como su iglesia. Una unidad. Alabanzas al Señor. Aquí Él no nos ve como intelectuales o ignorantes
ricos o pobres. Él nos ve como personas que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario, los cuales va a llevar a su reino un día. Amén. Volvemos al principio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego aquí está la parte que le estaba diciendo acerca de la caída del hombre. El efecto, el mal que se sobrevino en el mundo por causa del pecado. Entonces fue donde nació esa inclinación como de desprecio hacia la mujer. Los que analizan la historia pueden darse cuenta lo humillante, el camino espinoso que le ha tocado vivir a la mujer desde entonces, porque fue sometida. ¿Pero por causa de qué? Por causa del pecado. Pero al principio no fue así. Con la caída de la primera pareja en el huerto del Edén, el hombre perdió su autoridad y la mujer quedó sometida al varón. Satanás tomó el lugar que le correspondía al hombre y lo sometió, convirtiéndolo en su esclavo. Desde entonces el hombre busca su lugar, no importa el costo. Esa tendencia del varón de sentirse grandecito es el reclamo de un derecho que él perdió. Y ya encontramos el primer poderoso en el capítulo 10 y capítulo 11 de Génesis, cuando nos habla del primer poderoso en la tierra, que era cazador, el hombre Nimrod. El primer imperio, el primer rey, el primer gobierno que esclavizó a la gente para poder construir la Torre de Babel. Siempre ha habido esa tendencia. El hombre quiere ubicarse en una parte alta donde él se dé a entender y someter a los demás. Y esa ha sido la guerra de las naciones. Siempre en busca del poder. ¿Cuál es la lucha que se tiene ahora? La lucha que se tiene ahora es quién tiene el dominio, quién tiene el poder, quién va a dominar la tierra. Y en esa lucha están, y ahí están en las guerras. Y a nivel de familia es algo parecido. El hombre quiere hacerse notar de que él es el varón de la casa. Y se van a esas formas extremas que son conocidas por los medios de comunicación, que eso no es nuevo. Eso es ahora porque hay esa manera fácil de publicarlo, pero eso viene desde tiempo atrás. Ese maltrato. Recuerden que nosotros, la mayoría de nosotros en nuestra niñez, fuimos maltratados violentamente. Nos dieron una crianza a palo. Pero aquí estamos. Gloria al Señor. Y debido a eso, entonces, viene la legislación, vienen las leyes, vienen las prohibiciones, tratando de evitar, como decirle al ser humano, pare ahí, o si no se va a la cárcel. Pero a pesar de eso, las noticias nos dicen algo que es al contrario. La violencia se aumenta. Los niños son maltratados, los matan, los violan, los femicidios. Todo eso, hermano, es la evidencia de que el hombre está reclamando un derecho que él perdió. Y así será
hasta que Dios ponga en orden las cosas. Pero en la iglesia, Dios ha querido restaurar el asunto, es decir, volver a lo del principio. Lo del principio de la creación. Romanos capítulo 6, verso 17 al 19. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Solamente a los hombres? ¿Solamente a las mujeres? Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que ofreciéndoos unos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia o para vida? Entonces el hombre por causa del pecado cayó en esclavitud, por ende la mujer también. Con el sacrificio, con la obra redentora del Calvario, el Señor rompió las ataduras que nos ligaban con el mundo. Éramos esclavos del pecado, del diablo, pero ahora hemos sido libertados por la obra redentora de Cristo, hombres y mujeres. Ese grupo de hombres y mujeres en un conjunto se llaman la Iglesia de Cristo. Y escuche lo que dice la Biblia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Ahora, si Cristo es la cabeza de todo varón, ¿cómo es el varón? ¿Cómo debe ser el varón? Porque nótese que el hombre fue sometido, ahora fue sometido. En el principio de la creación, Dios le dio autoridad al hombre, pero mire que solamente le dio mandamientos. No haga esto, no haga aquello, haga esto, haga así. Enseñoree y multiplíquense. Pero aquí el Señor establece un orden, dice, yo soy la cabeza. Así que al hombre pierde su libertad para estar sometida a la voluntad de quien lo salvó, de quien lo libertó. Así que el hombre no puede hacer lo que quiere. Y de allí se va a la mujer. La cabeza ahora de la mujer es el varón, pero esa cabeza está sometida a la principal. Pero realmente, ¿qué es lo que se quiere enseñar con esto? En esta imagen, volvemos a ver estas estructuras. Cristo, que es como la sombra para el esposo, y el esposo es como la sombra para su mujer, para su familia. El esposo, Cristo, protege la iglesia.
Nótese que cuando él le dice a la mujer que se someta, le dice al marido: vosotros maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces el esposo protege a su familia, lidera a su familia, provee para su familia. La esposa conforta, enseña, alimenta. Los hijos aman a sus padres, obedecen a sus padres, honran a sus padres. Ese es un orden establecido dentro de la palabra de Dios. Aquí dentro de la familia empezamos por reconocer la cabeza, que es el señorío de Dios en Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fuerte ese aplauso para el que vive. Según el Salmo 104, Dios es sustentador. Decía, cuando estaba hablando sobre la ofrenda, que Dios sustenta la vida de cosas tan pequeñitas que escapan al ojo humano. Y Dios las sustenta, Dios las cuida. Eso está dentro de su misericordia. Por eso dice: la tierra está llena de su misericordia. Gloria al Señor. Ahora, Dios se constituye cabeza de Cristo. Si Él es el sustentador, si Él es el Padre, si Él es la fuente y Él es la cabeza para Cristo y Cristo la cabeza del varón, entonces, ¿qué es Dios como cabeza para Cristo? Es la fuente. Dios, para mostrar, porque lo que hace Dios en Cristo es mostrar su amor, su gracia, su misericordia, la oportunidad de que todos se salven. Él dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Amén. En la oración que pide Pablo dice: el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué cabeza está la piedad, la bondad, la misericordia, la compasión? En Dios. Por eso cuando se habla del fruto del Espíritu en Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Y luego qué? Paz. ¿De dónde viene ese amor y de dónde viene esa paz? Pablo le dice a la iglesia que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mire la importancia de recibir el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, la fuente de toda buena dádiva, como dice el apóstol, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sencillamente, cuando dice cabeza, no es realmente un dominio. La interpretación de esto es que la cabeza es la fuente, porque es donde nace el sentimiento, el cual debe ser compartido. Entonces, la mujer
que está representada aquí en la Biblia como la iglesia, todos nosotros como la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero cuya cabeza es Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer dentro de la iglesia? Ninguna. Ninguna. Tanto derecho tiene el hombre de predicar como tiene la mujer. No puede ser mirada de otra manera, sino como una hija de Dios. No puede ser tratada de otra manera, porque el precio que pagó por el varón lo pagó por la mujer. Entonces, Dios, para acabar ese maltrato y ese machismo, entonces dice: yo soy la cabeza. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces le dice al hombre: usted tiene que amar a su mujer como a sí mismo. Y la mujer entonces, ¿qué hace? Ella queda protegida, porque el hombre para la mujer es su sombra, es su protección, es su sustento, es su vida. Así es que viene funcionando esto, hermanos. Uno no puede coger a la esposa y no, es que yo soy el que mando aquí. No, usted no tiene esa autoridad de esa manera. Ambos tienen el mismo derecho y tienen la misma autoridad, y vamos a verlo por las Escrituras. Empecemos con Efesios 1, 22, 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién sometió todas las cosas bajo sus pies? Recordemos que el mundo quedó en poder de Satanás. El mundo y todo lo que en él habita quedó en manos de Satanás. Por eso, cuando viene la tentación de Jesús en el desierto y el diablo le dice, mostrándole el reino y toda su gloria, le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús no le reprochó. Él le había podido decir: no, eso no es tuyo, eso es mío, porque él era el creador. Pero dentro de las leyes, los legales, de los negocios, Adán hizo un mal negocio. Y eso Dios lo respetó. Y Satanás se apoderó del mundo. Y la Biblia lo llama el Dios de este siglo. Él es el Dios del mundo. Por lo tanto, todo lo que hay en la tierra, aunque la Biblia declara que la plata y el oro es de Dios, sin embargo, el que manipula todo eso aquí en la tierra es el diablo. Entonces, la muerte de Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, en el cielo y la tierra, cuando Él resucitó y cuando Él ascendió a los cielos, en ese acto de sacrificio, en ese acto de victoria hasta llegar por encima de los cielos, Él sometió todo principado, toda potestad, todo lo que había quedado en manos del diablo, el Señor se lo quitó. Y por eso fue declarado, por cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de ella. ¡Gloria a Dios! Y lo dio por cabeza a la iglesia. Él es la cabeza. Entonces tenemos un Padre, un bautismo, una fe, un Señor, una esperanza, un espíritu, un cuerpo, es decir, una iglesia. No hay iglesias. Una. Dios no le anda coqueteando por allá a todo el mundo. Él tiene una iglesia. De pronto hay iglesias coqueteándole a Él, pero Él tiene una. Y es la llamada de su nombre.
A todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Ahora nosotros estamos en Cristo, hombres y mujeres, estamos en Cristo. Ahora, para que esto se haga una realidad, porque el mundo sigue con lo suyo. Allá predomina el machismo, especialmente lo que es en Latinoamérica. Y si nos vamos para el oriente, Dios mío bendito, entre los árabes, los musulmanes y toda esa gente, peor. Donde la mujer no tiene ni voz ni voto. Donde la mujer tiene que ponerse un velo. Bueno, una cantidad de cosas. En México hay una iglesia, y creo que aquí en Colombia hay una iglesia, y es del nombre. Las mujeres tienen que usar un velo. Materializan. Para que esto pueda surgir, para que el hombre reconozca su lugar, para que el hombre reconozca el lugar que le corresponde a la mujer, desempeñar el papel que le corresponde, es necesario nacer de nuevo. Una hermana con un esposo inconverso sufre. Y porque él cree que él tiene todo el derecho. Y usted no va al culto y la pobre mujer, pues, imagínese. Pero sí se aguanta porque ahora hay derechos. Entonces, para que pueda surgir realmente, para que el buen trato entre esposos pueda surgir, es necesario que los dos tengan una experiencia en Cristo. De lo contrario, es muy difícil. Ese fue el mensaje. Juan 3, verso 3 al 7, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En ese nacer de nuevo se restaura lo que se perdió al principio. Ambos tienen derecho a participar en el gobierno. Por eso, cuando las cosas terminen, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y la iglesia estará participando del reino, juntamente con él. Y si es la iglesia, son hombres y mujeres. Los próximos alcaldes, gobernadores y todo eso van a ser ustedes, cuando Él establezca su reino. Y dice la Biblia: y reinaremos con vara de hierro. Este nacimiento de nuevo, yo he escogido esta figura de la metamorfosis de la mariposa para que plasmemos esto en la mente, que es un cambio, no de sexo, sino de corazón, de mente. El primero, notamos que es lo que llamamos la oruga o el gusanito feo ese que se arrastra, de la cual dice la Biblia que el hombre es un gusano. Y la vida del gusano es arrastrarse por el polvoriento desierto de la vida, comiendo de la basura del mundo. Pero que el final de ese asqueroso animalito es totalmente maravilloso, porque este en su tiempo entra en un proceso y este se convierte en lo que llamamos un capullo. Él mismo crea una bolsa y se mete en ella y dura, creo que unos 3 días dentro de ella. Y en ese espacio de tiempo hay un cambio dentro. Y cuando termina su proceso, sale una maravillosa mariposa. Hay un cambio, ya no es un gusano, es una mariposa. Y hermano, esto es precisamente lo que significa
ser una nueva criatura. Nacer de nuevo no es bautizarse y hacerse miembro de la iglesia y seguir por lo mismo, mintiendo, viviendo de cualquier manera, desordenadamente, tratando al mundo, a la gente de cualquier manera, andando por ahí en chismes y en enredos y armando escándalos. Eso no es una nueva criatura, se quedó en las mismas. Todavía sigue siendo gusano. Pero cuando es nueva criatura, es nueva criatura. Hay un nuevo pensamiento, ha sido estructurado de una manera tan especial que esa persona se convierte en ese padre amoroso, que protege su esposa, sus hijos, se sacrifica por ellos, así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Yo no sé cómo trata usted a su mujer. Yo no sé si ella tiene que implorarle, mijito, ¿me da para comprarme unos cucos? Afortunadamente hoy las mujeres se han independizado mucho y trabajan para ellas conseguir lo que necesitan. Pero realmente el hombre es el proveedor. Yo tengo algo. Yo voy con mi esposa y ella dice, ay papi, eso tan bonito, me encanta, me gusta eso. Si yo tengo la manera, yo le dije, pues si gusta, llévelo. Y con el mayor gusto se lo regalo. Ni se lo regalo, es que ella se lo merece. No, porque es la ayuda idónea, es la que está allí, ella es la que está con ese cuidado en el hogar con uno. Cierto que esté la comidita, porque eso es la otra parte en la dama. Yo no sé si usted es la mujer que dice, si quiere desayunar, levántese y haga. Pero no, la mujer tiene también sus obligaciones. Claro. Hoy en día las muchachas, mejor dicho, por la mala educación, por la mala crianza que le han dado las madres, los padres a los hijos, tenemos una generación totalmente diferente a la que Dios quiere. Pero es el momento de despertar. Y vamos a buscarle dentro de la palabra, porque esto no termina aquí. Si el hombre perdió su señorío cuando se lo entregó al adversario, el diablo, ahora Dios ha recuperado. Por eso ahora es, ¿quién tiene la autoridad en la casa? Vamos a ver, ahí nos quedamos. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cómo es que vamos a criar esos hijos según las Escrituras? Así que quedamos pendientes. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Sí me di a comprender? Mujeres, a disfrutar al marido. Amén. Así, hermanos, no le dé miedo casarse, porque si ambos son creyentes, gloria a Dios. Realmente van a disfrutar de una bendición muy grande. Pero si se va y se busca un inconverso, ahí sí, como dicen los muchachos, pailas. Lleve del bulto. Soberano Dios y Padre Santo, quiero darte gracias en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de entregar esta enseñanza. Ayúdanos a entender, a ubicarnos dentro de tu palabra. Amado Señor, que como padres podamos responder a lo que enseña tu palabra, que como familia podamos vivir conforme a tu palabra. Guíanos cada día y enséñanos, Señor, para hacer tu voluntad. Bendice esta congregación, bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilla es tener una familia,